Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día en la bolsa y lo hace Ángel Lozano. ¿Cómo despierta el IBEX? Completamente parado, está cayendo un 0,01%, 9.944 puntos. Estamos ahí atascados y parece que los inversores no encuentran alicientes para ir para arriba o para abajo. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro del selectivo. Lo primero que miramos es Enagas, encabezando las subidas. Han gustado las cuentas, gana un 1%. Y se coloca la cotización en 14,72. Por detrás Amadeus subió un 0,8 y ahora se nos cuela Meliá Hoteles ganando un 1,3% hasta 6,20 euros por título. Entre los que caen, Grifols se deja un 1,3, Acciona Energías Renovables baja un punto porcentual, Unicaja se deja un 0,7 y vuelven a caer las dos aceleras del IBEX, ArcelorMittal y Acerinos, algo más de medio punto porcentual. Recordemos que ayer ya estaban entre las más castigadas. Si nos fijamos en el mercado continuo, Lingotes Especiales encabeza las pérdidas, pierde casi un 3,5%, Grifols un 1,7%, Renta Corporación un 1,8%, un 1,75% se deja Amper y entre los que suben Adolfo Domínguez gana un 5,7%, Coca-Cola Europacific Partners sube un 5%, cotiza en 65 euros justos y Niesa Valores avanza un 4%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo, 90 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en España en el 3,29. En Europa. En Europa tenemos los descensos de ese 0,15% que auguraban los futuros sobre el FTSE 100 londinense. Vemos que dentro de Londres, Fresnillo y Anglo American, las compañías ligadas a las materias primas, entre las más bajistas, cayendo más de un 2,5%. En el otro lado de la tabla tenemos a Frasers avanzando un 1,8%. Hay que recordar lo que está haciendo Antofagasta. De momento la caída es del 1,14%. Recordemos que han bajado sus ganancias. Hablamos del EBITDA de 1.970 millones de dólares en 2023. También muy atentos a lo que está haciendo Barclays. De momento no cuadran las órdenes de compra-venta. Ya les recordamos que ha incurrido en pérdidas netas de más de 100 millones de libras en el cuarto trimestre. Pero, como decimos, el rojo se instala en el viejo continente. Las caídas son suaves, del 0,15% para Frankfurt, con las acciones de Heidelberg, la cementera, ganando un 0,8%. Y los recortes más pronunciados para Bayer, esas caídas que son del 0,8% después de ese cambio en la política de dividendos. De momento Milán también está abriendo plana, a punto de darse la vuelta a pesar de los descensos que vemos en Telecom Italia y en Iveco, una caída del 1%. Unipol en el otro lado de la tabla ganando un 0,75%. Y París también vemos que ha despertado este martes con una suave caída en torno al 0,15%, y lo que observamos es a las acciones del grupo Renault, entre las más castigadas, perdiendo un 2%. Esos son los valores que podemos decir dentro de la renta variable europea. Recordemos que los futuros en Wall Street anticipan descensos que son en torno al 0,2% para los tres principales índices, el tecnológico Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones de industriales. Recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con caídas para Tokio y Seúl, además de Australia, y los avances en el Straits Times de Singapur y las bolsas chinas, Hong Kong y Shanghai tras ese recorte de tipos de interés en un cuarto de punto, más de lo que se esperaba en las tasas a 5 años, la principal referencia para las hipotecas. Y por último, en las divisas, el euro que pierde frente al dólar hasta el dólar 0,772 centavos. Varios protagonistas hoy sobre la mesa, entre ellos Basser, que ayer por la tarde anunciaba que va a recortar su dividendo hasta el mínimo para reducir su deuda. La lectura esta mañana aquí en Capital Intereconomía con Alejandro Muñoz, socio fundador de Equan Capital. Un recorte de dividendo siempre es una mala noticia cuando se hace por estas razones, ¿no? Bayer tiene mucha deuda, tiene una deuda neta de unos 40.000 millones con una capitalización de 28.000. Entonces es bastante deuda, son 4 veces EBITDA y la arrastra en parte desde el momento en que compró Monsanto, ¿no? Y otras adquisiciones que ha hecho. Es un deal que no le fue muy bien y ahora pues tiene que un poco restablecer el equilibrio no solo con eso, también ha hecho un otro ERE, ¿no? Para verse así reduce gastos. Muy pendientes de las compañías, de los anuncios de dividendos, de los anuncios de resultados empresariales y muy pendientes también de los bancos centrales en Europa, en Estados Unidos y también en China. ¿Por qué? Pues porque esta misma madrugada el Banco Popular de China rebajaba los tipos de interés para créditos hipotecarios. La lectura con Felipe de Basa, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
Yo vengo escuchando lo del problema del inmobiliario chino desde el año 2017. ¿Qué es lo que ha pasado en China? Bueno, pues están intentando reactivar el inmobiliario. China ha tenido un boom de la construcción, con un boom que han pasado otros países, como sucedió España o Hong Kong hace 25 años que estaba diciendo, y probablemente China tenga un problema con las urbanizaciones que se han construido en medio de la nada, en lugares prácticamente inaccesibles. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. Qué bien te viene para tu nuevo televisor, el frigorífico, el sofá, para todo lo que te gusta o para todo lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes y mucho más. Además, te proponemos que no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra, que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras, y así puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Tienes hasta el 21 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Miramos al mercado español, IBEX 35 que está perezoso, plano, aburrido, no sabemos si para arriba o para abajo, ¿no? De momento para abajo, pero por la mínima. Podría ser para arriba en el próximo segundo. Un 0,04% de caída, 9.940 puntos. No saben qué hacer. Bueno, el mejor del IBEX ahora mismo, ¿cuál es? Vamos a ver si sigue siendo Meliá Hoteles. Hombre. Ojo, un 6,54% de subida en 6,52 €. Y ojo también a Enagas. Ha comenzado moviéndose con las cuentas recién presentadas, subiendo un 1, ahora ya sube un 2,7. Muy bien, los peores abajo de la tabla, ¿quién es? Grifols, que se deja un 1,8, y Acciona Energías Renovables, este lleva un año para olvidar, baja un 1,7. Vamos con los protagonistas del día. Bueno, pues de momento Acciona despierta con un recorte del 0,4%, 107,05 €. Como les decíamos, su filial de energías renovables baja un 1,72 hasta 20,54 € por título. Mala jornada también para los títulos de Acerinox. Un recorte que llega al 1,2% y el título que se desinfla hasta un precio de 10,19 € Acerinox. ACS subiendo un 0,82%. Cotizan los títulos del grupo de infraestructuras en 36,75. Avances muy moderados para la gestora aeroportuaria AENA del 0,18%. Precio por acción 168,55 €. Amadeus, la central de reservas de viajes, vuelve a estar por encima de 61 € en 61,04, sube un 0,53. Y la otra acelera del IBEX, ArcelorMittal, con correcciones igualmente del 1,2%, alcanzando los 24,56 €. Seguimos con el sector financiero, tendencia dispar, movimientos en bandas estrechas, aunque en el caso de BBVA es más clara esa tendencia, pierde un 0,7%, y también la cota de los 9 € por acción cotiza en 8,96 €. Descenso muy ligero en Sabadell, del 0,17%, abajo un 0,17, 1,17 € la acción del Sabadell. Y vamos con el Santander, que está cotizando plano en 3,73 €. La presidenta de la entidad, Ana Botín, ganó 12,2 millones de euros en 2023. Eso supone un incremento del 4% frente a la remuneración del año anterior. Son datos del informe de retribuciones que la entidad remitía ayer a la CNMV. Bueno, pues consolidando niveles Santander y tendencia también ligeramente alcista para Bankinter, una décima hasta los 5,66 Bankinter. CaixaBank sube un 0,35%, consolida los 4 € por acción en 4,05. Según publica hoy el diario Expansión, el negocio del ladrillo de la entidad casi duplicó sus pérdidas el pasado año. La filial que gestiona y comercializa los activos inmobiliarios del grupo, Building Center, registró un resultado negativo de 297 millones de euros, unos números rojos que se incrementan en más de un 80% frente al ejercicio anterior.
anterior. Bueno, pues afianzando esos 4 euros en las acciones de CaixaBank y sin embargo Unicaja no puede volver a ese nivel de euro por acción. De momento 0,95 euros. La corrección hoy de Unicaja es de medio punto porcentual. Y vamos con Cellnex. La compañía de torres de telecomunicaciones cotiza en negativo, mantiene los 33 euros por acción en 33,04, baja un 0,35. Mismo porcentaje para la compañía de distribución integral Logista, 3 décimas a la baja, 26 euros con 60 acción. Y vamos con uno de los protagonistas del día, con Enagas, compañía que no suele dar ni grandes alegrías ni grandes disgustos, pero hoy sí que está teniendo una lectura muy positiva de sus cuentas. Arriba un 2,37%, cotizando al filo de los 14,90 euros por acción. El pasado año su beneficio neto fue de 342,5 millones de euros. Esto es un 8,8% menos que en el ejercicio anterior, aunque supera el objetivo anual que se estableció en un rango de entre 310 y 320 millones de euros. En esa cifra se incluye la plusvalía neta por el cierre de la venta del gasoducto de Morelos por importe de 42 millones. Enagas ha anunciado el pago de un dividendo sostenible de 1 euro por acción para este año, el que viene y 2026. Dice que ese dividendo es compatible con el plan de inversiones y mantiene el dividendo de 2023 en 1,74 euros por título. Más de fuera de lo habitual en esos resultados empresariales. Continuamos con Endesa. Se deja un cuarto de punto. La eléctrica, 16,54 euros el precio. Ferrovial, el grupo de infraestructuras, baja un 0,15, cotiza en 35,11 euros. Ganancias en Fluidra del 0,38%, precio por acción 21,26 euros. Y tras las últimas subidas parece que los inversores pasan por caja y recogen plusvalías a corto plazo en Grifols. La compañía de hemoderivados retrocede un 2,5%, cotiza en 10,70. Continuamos con Iberdrola, que inicia estos compases de sesión con un ligero descenso del 0,15%, precio por acción de Iberdrola 10,78. Vamos con la consultora tecnológica Indra, se deja un 0,45, cotiza en 15,82. Descensos también para Inditex del 0,28%, precio de 39,56 la acción. La Socimi Colonial pierde medio punto porcentual, baja a 5,12 euros. La aerolínea EAG a un precio de 1,70 €, acciones que descienden un 0,18. Laboratorios Farmacéuticos Rovi pierde un 0,14, cotiza en 70,5 euros. Y Mapfre, al igual que la banca mediana del selectivo, con una ligera corrección del 0,1%, ahora mismo algo más, un cuarto de punto porcentual, y el precio de la aseguradora, 1,94 €. Y aquí tenemos a la estrella de la jornada, Meliá Hoteles, subiendo casi un 8%, un 8,5 ahora mismo, cotizando en 6,64 €. Ayer llegaba a un acuerdo por el cual el vehículo de inversiones Moon GC Investment, propiedad del Banco Santander, va a tomar una participación minoritaria por valor de 300 millones de euros en el capital social de una compañía filial del Grupo Meliá, que es propietaria de 3 hoteles emblemáticos. Es una información que fue comunicada ayer por la tarde a la CNMV. Esta operación se enmarca en los objetivos estratégicos de Meliá, dice su consejero, su director financiero, Ángel Luis Rodríguez. Dice que lo que quieren es mantener la fortaleza en su balance, y el hecho de que un partner de prestigio como el Santander respalde la operación es una gran señal de confianza. Parece que así lo está entendiendo el mercado. Son 300 millones de euros esa participación que toma el vehículo del Santander en uno de las, de esas filiales de la hotelera. La protagonista de la jornada, no solo del IBEX, sino también de Europa. Continuamos con Berlín Properties. Hoy una corrección del 0,76% para la Socimi y el precio por acción 9,10 euros. Naturgy, la gasista, se deja un cuarto de punto porcentual, se cambia en 22,84. Avanza un cuarto de punto porcentual Redella, se compra o se vende a 14,86 euros la acción. Y Repsol será protagonista mañana por la presentación de sus resultados y también por la actualización de su plan estratégico. Cae un 0,43%, cotiza en 13,75. Así nos hablaba de la compañía Alejandro Muñoz, que es socio fundador de Equan Capital. Repsol, la verdad es que está generando muchísima caja. Quiero ver si se confirma la generación de caja de 7.000 millones, que es muy considerable. Me gustaría también ver si hay noticias nuevas sobre el acuerdo que tiene
con EIG en Estados Unidos. Luego también va a ser muy interesante ver cómo ha ido evolucionando el margen de refino. La parte del negocio de España y de refino pues es volátil, porque el margen de refino es volátil. No es mañana, es el jueves, cuando presenta Telefónica Repsol resultados, mismo día en el que también rinden cuentas Telefónica e Iberdrola. Tres de las grandes el mismo día. Continuamos con SACIR. De momento inicia estos compases iniciales con una corrección de medio punto porcentual. La constructora a un precio de 3,05 €. Solaria, la compañía de renovables, se deja medio punto porcentual. El precio baja a 12,13 €. Y Telefónica gana un 0,4, 3,64 € la acción. Y el IBEX, que continúa en negativo, 9.940 puntos. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Negocios que funcionan y aportan valor en el tiempo. Esta es la sencilla fórmula del éxito de Equam, un fondo de inversión con enfoque empresarial. A tu disposición, un equipo gestor con años de experiencia invirtiendo y batiendo a los mercados. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en la web equamcapital.com. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Un tipo listo instala sus toldos Solete antes del verano. Un tipo todavía más listo los instala ahora y no los empieza a pagar hasta el verano. Y un tipo requete listo escoge toldos Solete garantizados de por vida. Toldos y pérgolas Solete, fabricados y diseñados en exclusiva por Grupo Afandecor. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Pablo García de Ibacons Alfa Value. Pablo, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Susana. Oye, ¿cómo estás viendo el subidón de Meliá? Más de un 6%. ¿Qué hay detrás? Bueno, muy interesante. Lo habéis comentado antes con Ángeles. Esa operación, ¿no?, de Moon GCP Investment, que es propiedad del Banco Santander y que compraba el 38,2% de un grupo, de un lote de 3 hoteles, ¿no? Uno en Menorca, otro en Londres y otro en Tenerife. Y eso le insufla 300 millones de euros, ¿no? Así que muy contento. Es una compañía, Meliá Otex International, a la que tenemos una recomendación positiva. Le damos un potencial del 43% y, bueno, ya queda un poquito menos porque hoy está subiendo un 8%. Pero buena operación y muy interesante para Meliá. Oye, me interesa también Enagás, ha publicado resultados, comentábamos antes muy por encima. ¿Cómo estás viendo el sector energético en Europa y aquí en España? ¿Lo ves como una oportunidad de cara a este año 2024? Yo creo que sí, pero quizá no sea el timing, y me explico. Son sectores, commodities significa al final materias primas, es decir, que no te puedes diferenciar por la calidad del producto, sino que la calidad es la misma y estás regido por un precio que está digamos, estandarizado, ¿no? Y eso significa que depende de la demanda. Si China no tira en la demanda, si vemos que Japón entra en recesión técnica, si vemos que Alemania está en recesión técnica, etc.,
pues sí, Estados Unidos va como una moto, pero aquí necesitamos que digamos que crezcan los que nos consumen o los que consumen ese gas, ¿no? O ese petróleo. Y eso no está pasando. Entonces hemos tenido a principios de ejercicio que teníamos un rebote y nos poníamos con un precio del crudo, incluso el precio del gas que rebotó con cierta fuerza a principios de año en máximos de 2 meses y después hemos vuelto a zona de mínimos. Y eso hará que hasta que no haya un rebufo, y puede ser muy interesante el recorte de tipos que hemos visto hoy en China, pues no va a entrar en cíclicos pesados. Pero me has preguntado por el año. Por eso yo creo que el segundo semestre puede ser un revulsivo para los cíclicos pesados, que están publicando unos resultados con unas bases comparables, obviamente, muy, muy complicadas de superar, con caídas muy importantes. Por eso son cíclicos pesados. Hay que comprarlos cuando tienes los PERs negativos, cuando el ciclo a priori está empezando a resurgir. Por eso, adelantarnos unos 6 meses o algo así puede ser interesante. De momento no están funcionando, pero los tenemos en el punto de mira. Y como hemos comentado antes, los resultados de Nagas no están nada mal para lo que esperamos y de ahí esa buena acogida esta mañana. Oye, estaba mirando esta mañana los valores que mejor lo estaban haciendo este año en bolsa y estaban liderando ahí las ganancias Robi, Indra y también Fluidra. ¿Qué te parecen estos títulos? ¿Cómo ves su comportamiento y cuánto potencial les das de aquí a futuro? Bueno, para empezar, fíjate, has dado 3 valores que son, con todo mi respeto, de segunda línea. Eso significa que el IBEX tiene un underperformance de en torno al 5-7%, diría yo, respecto al Eurostoxx 50. Es decir, la concentración, el BERT, que le llaman, de los grandes valores, tanto tecnológicos en Estados Unidos como incluso en Europa, hace que las grandes capitalizaciones estén tirando del índice. Si aquí lo que tiran son 3 valores de mediana capitalización, eso significa que el IBEX lo hace mal. También es verdad por el peso del sector bancario y ese cambio en el ciclo de los tipos está haciendo que el IBEX lo haga muy, muy mal. Es decir, que si queremos que nuestra bolsa en su conjunto, nuestro índice, tire, necesitamos que tire algo más que Robi, ¿no? Sino que los grandes pesos pesados, ya sea Telefónica, los 2 grandes bancos o, por supuesto, Inditex, lo hagan mucho mejor, ¿no? Ese es un poco el hándicap que preveíamos para este año y que desgraciadamente está pasando, que es que el sector bancario había marcado un pico de resultados en el tercer trimestre y que aunque los resultados iban a ser récord, el cuarto trimestre iba a venir en desaceleración a nivel del secuencial del trimestre anterior. ¿Qué más estás viendo en el mercado que sea hoy realmente importante? Bueno, lo de Bayer que hemos comentado antes es muy importante, ¿no? Porque al final es uno de los pesos pesados, la farma alemana. Muy buena acogida los resultados de Air Liquide, que lo tenemos en cartera y que la verdad es que, bueno, los resultados habían estado bien, pero no eran explosivos. Si hablábamos, comentáis que Nagas no daba ni muchas sorpresas, ni positivas ni negativas, Air Liquide es 3/4 de lo mismo. La compañía de gases industriales francesa, que nos encanta por fundamentales, pero incluso ha sorprendido algo más positivo en el beneficio operativo recurrente, que ha superado las estimaciones nuestras y las de consenso. Y también Barclays, que los resultados pues tampoco es que sean para tirar cohetes, no nos engañemos. En CIB, Corporate Investment Banking, las cifras no son en absoluto buenas, pero se han sacado las de la manga y han hablado de un capital return, es decir, una devolución a los accionistas de 10.000 millones de libras entre 2024 y 2026 y una reorganización de divisiones que era muy pedida por los analistas y de repente pues se ha pulverizado estos resultados que eran, desde mi punto de vista, bastante mediocres y está subiendo un 7%. Eso habla un poco del optimismo del mercado, ¿no? Así que, no sé, yo creo que empezamos a tener una cierta exuberancia, ¿no? en ciertos valores o ciertas noticias que son tomadas de una forma quizá excesivamente optimista, como lo hemos visto con el tema de los tipos, ¿no? Que todo el mundo ya hablaba de casi un 80-100% de que los recortes de tipos empezarían en marzo y hemos insistido en Intereconomía que hasta el verano bastante tranquilo va a estar el señor Jerome Powell y la señora Lagarde. Oye, los bancos... Muy bien, ¿no? Parece que ayer el anuncio del Santander de que iba a duplicar dividendo, pues sienta muy bien al sector. ¿Cómo ves los bancos en España y en Europa? Pues mira, yo quizás me haya equivocado con el timing. Yo empecé a bajar un poquito de exposición, estábamos sobreponderados, nos fue muy bien, los resultados fueron máximos en el tercer trimestre. Hemos insistido que el tema de los dividendos nos dejaba muy tranquilos. CaixaBank tenía un yield del 10%, Santander, BBVA, unos yield excepcionales. Es decir, que la rentabilidad por dividendo no está en tela de juicio y que la banca comercial española es especialmente rentable con los coeficientes, los ratios de eficiencia, etcétera, el cost-to-income ratio, que
si miramos al resto de bancos. Pero, bueno, no podemos esperar de aquí a los próximos 6-9 meses que los bancos superen los resultados que se han marcado en ese tercer trimestre, que ha sido el pico, pensamos, del ciclo. Y por eso empezamos a nadar y guardar la ropa poniéndonos un poquito más neutrales. No hemos deshecho todas las posiciones, pero es verdad que podíamos haber esperado un poquito más. Pero ya vimos unos resultados extraordinarios de Bankinter y el mercado le metió un 6% de caída. O también vimos CaixaBank o otros bancos, ¿no? Es decir, yo creo que si el focus es los dividendos, por supuesto que los bancos van a ser grandes pagadores de dividendos y ahí no creo que haya ningún problema. No creo que los problemas que pueden llegar de la banca regional o hipotecaria vayan a afectar muchísimo, porque los bancos centrales actúan con celeridad y con contundencia, que no es lo mismo. Lo hacen muy rápido, lo hacen muy contundente, como fue el marzo pasado, no solo con Silicon Valley Bank, sino también con la crisis de Credit Suisse. Pero creo que hay otras opciones, ¿no? Hay que buscar más esos cíclicos pesados, cuando cogerles el punto, bajar exposición financiera e incrementar cíclicos pesados, hablando de un ciclo para empezar este año, que posiblemente sea precisamente cuando cambien los tipos, ¿no? En el mes de junio puede llegar ese momento, así que creo que a lo mejor me he adelantado un poquito a bajar exposición. Estamos neutrales, pero nos gusta BVA, nos gusta que recientemente ha publicado también muy bien Unicrédito y JP Morgan en Estados Unidos. Oye, ¿qué me dices de Grifols? Al parecer Gotham vuelve otra vez a la carga contra la compañía y pide más explicaciones sobre la relación con Scranton. ¿Cómo está siendo la comunicación de Grifols? ¿Cómo estás viendo el comportamiento del título en estos días? ¿Y cómo estás viendo las posiciones sobre el título actualmente? La verdad es que lo que ha venido a destacar Gotham era algo que los analistas habíamos insistido, que son dos cosas. Uno, que los niveles de deuda eran muy altos. Dos, que el gobierno corporativo pues no era el ideal en el caso de Grifols, y así lo reflejaban nuestras métricas de ESG. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que han sido especialmente vehementes, pero Grifols ha puesto las pilas y rápidamente ha ido mejorando precisamente, no tanto en el plano de deuda, que ya había ventas de activos, sino sobre todo en el plano comunicativo y ser más claro en su estructura. O sea que no les falta razón a las críticas insisto, de este short selling, pero también es verdad que creo que Grifols está haciendo un lavado de imagen y un explicar mucho mejor, incluso con esos cargos de la familia que salían para dar cargos a gente más del sector y más, digamos, menos intervencionismo de la familia dentro del control de la compañía desde el punto de vista de comunicación y del accionariado, ¿no? Así que yo creo que van por el buen camino, pero eso tarda mucho tiempo en recuperar, ¿no? Siempre he dicho que la confianza te la vas ganando durante muchos años y un día lo haces mal y después recuperar el terreno es difícil, ¿no? Esperemos que la parte operativa de Grifols, de hemoderivados y tal, empiece a tomar más titulares que no este tema corporativo. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, que se han puesto las pilas, ¿verdad? Y ahora yo creo que la compañía, el futuro es mucho más esperanzador, con una comunicación mucho más clara. ¿Alguna otra cosita que veas interesante? Bueno, yo creo que más ver cómo termina la temporada de resultados y los últimos resultados que hemos ido conociendo hoy. Yo creo que, Susana, que una vez que esto pase, es decir, estamos terminando los resultados, prácticamente insistíamos 4/5 ya han publicado, no vamos a tener recortes de tipos y tenemos reuniones el 19-20 de marzo por parte de la FED, un poquito antes del Banco Central Europeo, y todos vamos a estar muy pendientes ahí. Una toma de beneficios podría ser inminente por esa falta de flujo de noticias y sobre todo que algunas casas como Goldman se hayan puesto precisamente hoy en sobreponderar renta variable me preocupa enormemente, ¿no? Es decir, que no habrán comprado antes como para ponerse ahora a sobreponderar la renta variable en estos niveles máximos. Así que yo cuando veo este tipo de cosas siempre digo lo mismo, los grandes brokers mueven el mercado, pero lo hacen en tu contra. Muy bien. Pablo García, muchas gracias por esta pequeña lección de bolsa. Un abrazo, cuídate. Adiós, chao. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app. Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Te has preguntado cómo invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento antes de que salgan a bolsa? ¿Conoces todas las opciones para diversificar tu cartera de inversión? ¿Sabes cómo invertir en productos alternativos? ¿Es seguro? Todo esto y mucho más los lunes a partir de las 11 de la mañana con Sego Finance, la compañía líder en inversión alternativa. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Mercado continuo, protagonistas, ¿cuáles? Tenemos que volver a hablar de Meliá Hoteles con esa entrada de una de las filiales de Santander con 300 millones en 3 hoteles emblemáticos. Los títulos suben un 8%, encabezan las ganancias en el IBEX y en el continuo. Por detrás otro valor que está subiendo con fuerza en los últimos días. Coca-Cola Europacific Partners gana un 5%, cotizan 65 euros justos por título. Iniesa Valores subiendo más de un 4%. Entre los que caen, Aperam se deja un 6%. Grifols está perdiendo ya más de un 3,4% y lo mismo está cayendo Lingotes Especiales. Otros de los que retroceden, el grupo financiero Urbas, que se deja algo más de un 2%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en Europa, protagonistas, Air Liquide, que es una de las mejores del día, ganando un 5,5%. Recordemos que el beneficio neto ha aumentado un 11,6% hasta 3.080 millones de euros, viéndose premiada por los mercados. En el otro lado de la tabla tenemos a Renault liderando esos descensos en el CAC 40 parisino, se deja algo más de un 2,5%. También tenemos protagonistas en Frankfurt. De momento Frankfurt corrige un 0,3%. Y la cementera Heidelberg sigue como la mejor del día, ganando un 2%. Siemens Energy en el otro lado de la tabla corrigiendo un 2,8%. Le sigue Bayer. Ya saben que esa situación en torno a los dividendos, que va a cambiar para pagar el mínimo legal durante un periodo de 3 años para reducir deuda, está viendo cómo sus títulos le afectan con una caída de casi el 2%. Y también tenemos protagonistas en Londres, atentos a Antofagasta, que corrige un 2%. La compañía ha bajado sus ganancias. Hablamos de ganancias antes de impuestos. Se le evitan 1.970 millones de dólares en 2023. Un año antes ganaba 2.560 millones. Es una cifra que se ve mermada por las ganancias en la venta del proyecto Recodic en Pakistán y que está viéndose castigada por los inversores. También estamos viendo otras compañías ligadas a las materias primas como Anglo American corrigiendo un 3%, Airtel África perdiendo un 5%, es el farolillo rojo de Londres. También Rio Tinto se anota descensos del 2% y vemos que Barclays está viéndose premiada al igual que Air Liquide por esos resultados trimestrales, a pesar de que hablamos de pérdidas netas en el cuarto trimestre de 111 millones de libras. Y te parece que también a los inversores les convence ese anuncio, una importante revisión estratégica que va a incluir un ahorro de costes, ventas de activos y una reorganización de sus divisiones comerciales, todo ello para ahorrar costes y que está viéndose premiada por el mercado porque sube más de un 5%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. You are the one for me, formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:36 de la mañana. Arrancamos consultorio de bolsa, ya saben, a través de nuestro canal de My Economy en YouTube, para que ustedes puedan ver en directo los gráficos, seguir lo que nos va a contar Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de saludarte. Igualmente. Un día más. Vamos a mirar los mercados. Hoy ya vuelve Wall Street a cotizar. Vamos a ver cómo se refleja eso también cuando abran las 3:30 en las bolsas europeas. Bolsas europeas que van un poco ahí, que ni fu ni fa, con el ritmo un poco perdidito. El IBEX 9.955. Cuéntame el diagnóstico. Sí, bueno, lo que vemos en el IBEX es un poco la réplica de lo que llevamos viendo en las últimas sesiones, ¿no? Sobre todo la semana pasada, mucha lateralización después del impacto negativo que vimos en el IBEX, ¿no? Con las noticias negativas del Banco Santander, que lastró también algunos otros títulos, ¿no? Por algunas dudas que empezó a generar. Y bueno, vemos sobre todo lo que observamos principalmente es ese soporte que tenemos en la zona de los 9.800, que de momento se está manteniendo bastante bien. Si debemos fijarnos quizás en un nivel importante para las próximas sesiones, que bueno, ya ha sido testeado un par de veces, sería la zona de los 10.000 puntos, ¿no? La zona de los 10.000 podría ser un buen nivel quizás para intentar volver a testear de nuevo esos niveles de los 10.100 puntos. Aún así, yo creo que el canal de lateralización que está generando el IBEX 35 se sigue situando entre los 10.100 y los 9.800 puntos, ¿no? Por tanto, mientras que mantengamos esas zonas, esos niveles, la verdad que bastante tranquilidad, ¿no? Yo creo que no hay de momento catalizadores importantes. Quizás a lo mejor alguna presentación de resultados, como por ejemplo tendremos esta semana la de Iberdrola, pueda suponer ¿no? una mejora de las expectativas o algo de crecimiento en el IBEX que pueda, digamos, apoyar, ¿no? Esa idea de volver otra vez a la zona de los 10.100 puntos, pero de momento la verdad que son sesiones muy tranquilas, mucha lateralidad entre esa zona de los 9.800, 10.000 puntos, y yo sobre todo tendría muy en cuenta el hecho de que el IBEX está aguantando muy bien esos niveles de los 9.800 puntos. Por tanto, bueno, dentro de esa frialdad, ¿no? O esa lateralización que estamos observando en las últimas sesiones, como punto positivo, pues me mantendría en esa idea de que se aguante bastante bien esa zona de los 9.800 puntos. Vale, ¿mercado americano cómo lo ves? Bueno, en caso del mercado americano, ayer no tuvimos sesión, en principio, por tanto, pues bueno, ayer poco movimiento, pero sí es verdad que empezamos ya a detectar cierta debilidad. De hecho, bueno, esta semana tenemos datos macroeconómicos importantes, conoceremos esas actas del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, y luego el jueves conoceremos el PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, son dos elementos importantes y seguramente sean los dos catalizadores que puedan generar algo de volatilidad o algo de movimiento tanto
el S&P 500 como en el resto de índices, ¿no? Ahora mismo las sospechas que tenemos sobre el mercado americano es que pues ya empieza a haber ciertas pautas de agotamiento, ¿no? Lo vimos con los datos de inflación de la semana pasada, donde tuvimos esas turbulencias intradiarias durante la presentación de ese dato que devolvieron al S&P 500 al nivel de los 4.900 puntos, y aunque bueno, ha habido una recuperación, es cierto que ya no se han superado los máximos anteriores que teníamos en el entorno de los 5.040, ¿no? Por tanto, dentro del mercado americano ya empezamos a detectar ciertas divergencias, cierta debilidad que podrían pues producir pues algunas caídas o algunas correcciones hasta final del mes. Veremos a ver, sobre todo también muy importante dentro del mercado americano, la presentación de resultados que va a haber esta semana de Nvidia, que yo creo que está un poco generando esa expectativa sobre pues la realidad, ¿no?, que hay detrás de todo lo que ha supuesto, ¿no?, estos meses atrás en los desarrollos o los lanzamientos de la inteligencia artificial, ¿no? Y Nvidia pues como una base sólida de todo ese desarrollo sobre la inteligencia artificial. Obviamente, si nos encontramos una presentación de resultados muy positiva para Nvidia, digamos que los mercados americanos yo creo que seguirán impulsando y seguirán ese impulso basado, ¿no?, un poco en esta idea, pero digamos que cualquier mala expectativa sobre esos resultados podría lastrar el mercado de forma bastante importante y podría ser el catalizador para comenzar con esas correcciones. No debemos debemos siempre recordar que obviamente estamos en un proceso alcista muy agresivo. Hemos llegado a alcanzar niveles de sobrecompra muy importantes en los principales índices americanos, y es cuestión de propia naturaleza del mercado de que en algún momento veamos alguna corrección un poco más importante, ¿no? Parecía ser que quizás el mes de febrero iba a ser el mes en el que podíamos ver algunas correcciones por una mera cuestión de estacionalidad, pero parece ser que de momento pues está aguantando bastante bien, aunque tuvimos ese susto la semana pasada, como comentaba antes. Por líneas generales y en resumen, nosotros seguimos esperando, ¿no?, que se produzcan esas correcciones. Todo indica que más pronto que tarde se podrían empezar a producir, aunque obviamente esas correcciones no serían algo importante, simplemente estaríamos hablando de la propia naturaleza del mercado, que necesita también respirar un poco para continuar con las subidas. Vamos con las consultas, si te parece, Samuel. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, y nuestro canal de YouTube, hoy My Economy. Ahí nos pueden seguir, nos pueden ver, y luego este vídeo se queda grabado para que lo vean también en ese canal en cuanto quieran. Empiezo por WhatsApp. Venga, que tengo muchas. Stellantis está en 9.70, nos dice este oyente, y con la subida se me fue... Dice, estando en 19.70 y con esta subida se me fue el barco. Nivel de entrada para esta acción. ¿Está Stellantis para entrar? ¿Cuál era el ticket? STLAM es el que me da el oyente. STLAM es el que nos pone aquí en su mensaje. Aquí lo tengo, vale, sí, de Milán. Cotizada en Milán o en París. Bueno, vámonos a Milán. Vale, perfecto. Pues me decía que cotización en 20... Dice que estando en 19.70 se le fue el barco. Y que si hay qué nivel de entrada le das para esta acción. Sí, por la ruptura de la resistencia. Vale, sí, perfecto, obviamente, sí. Stellantis rompió esos niveles de resistencia por encima de la zona de los 21,54, que fue su última zona de resistencia importante. Predomina una tendencia bastante positiva, y yo esperaría que hubiera pues alguna corrección, ¿no?, que volviera otra vez al apoyo a esa zona de los 21, de los 22, a la zona de los 21-22 euros, ¿no? Ahora mismo lo veo bastante sobrecomprado, por tanto, bueno, creo que es bastante probable ver alguna corrección técnica. Además, las dos últimas sesiones han sido sesiones bajistas, nos ha dejado un patrón correctivo, y aunque en el fondo la tendencia general sigue siendo alcista, yo veo que posiblemente haga correcciones, de acuerdo, de nuevo a esa zona de los 21,50, 22 euros. Por tanto, pues bueno, habría que estar pendiente, yo creo que de esos niveles, aunque la tendencia general considero que sigue siendo alcista. Dime en 40 días de esas tres, Inditex y AG Iberdrola, ¿qué le parece para entrar largo? Inditex y AG Iberdrola. Venga, vamos, IAG.
Tenemos IAG International Consolidate y Iberdrola. Sí, IAG, Inditex y Iberdrola. Para entrar, pues mira, gusta. Por lo que he podido ver... esta mañana, que he analizado rápidamente las tres compañías, la que más me gusta en este momento sería Iberdrola, ¿vale? Como ya comentábamos en sesiones anteriores, en consultorios anteriores, Iberdrola estaba en un proceso de corrección y creemos que es muy interesante esa zona de soporte que ha mantenido por encima de los 10,54. ¿Ok? Por tanto, ahí ha habido un rebote y si Iberdrola consigue superar los 10,92, ¿de acuerdo? Confirmaría un patrón de giro alcista que creo que es muy interesante y en el cual nos podríamos incorporar. Además, como bien sabes, esta semana presenta resultados, las expectativas son bastante positivas y por tanto ese podría ser ese catalizador que necesite Iberdrola para recuperar la tendencia alcista, ¿no? Y dar por concluidas esas ligeras caídas que hay. Además, también coincide con que la tendencia general es bastante alcista y para mí, dentro de las tres que hemos comentado, pues Iberdrola creo que es la más interesante en estos momentos, ¿no? También es cierto que, bueno, que el caso de Inditex está casi ya marcando nuevos máximos históricos, ¿no? Por tanto, también una ruptura por encima del último máximo podría ser interesante como punto de entrada, ¿no? Pero si me tengo que decantar por las tres, me quedaría principalmente con Iberdrola por ese patrón tan claro que estamos observando de corto plazo. Ya le digo, la entrada sería por encima de los 10,92, 10,93 aproximadamente. Sigo por aquí en WhatsApp para ver al YouTube. Soportes y resistencias de Indra. Venga, esta. Venga, vámonos a Indra. Vale, bueno, en el caso de Indra, principalmente, su principal nivel de soporte que tenemos ahora mismo es la zona de los 14,57, 14,50. Su último nivel de resistencia más relevante es el máximo anterior, de las sesiones anteriores, que están 16,60. No tenemos más referencias principales, digamos, en lo que es el corto plazo. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la compañía? Pues obviamente después de ese fuerte impulso alcista, está en un ligero proceso de corrección y habría que vigilar pues la posibilidad de que corrija hasta la zona de los 14,57, ¿no? Que es su zona de resistencia anterior. Ahora mismo considero que no está ni para largo ni para cortos. O sea, si está dentro, pues mantener, teniendo esas referencias de soportes y resistencias, y si no tiene posiciones, pues habría que esperar, yo creo que niveles de los 14,50, 14,60 aproximadamente. Vale, vamos al YouTube. Nuestro canal My Economy. Santiago pregunta por Hermès y José por Solaria. ¿Cómo es entrar a Hermès en estos precios y recomendaciones y soportes de Solaria? Sí, bueno, en el caso de Hermès, entrar a los precios actuales lo veo bastante complicado porque el título está muy sobrecomprado. Ha tenido un fuerte rally alcista de las últimas semanas, prácticamente desde los 1.800 hasta los 2.220 euros y por tanto yo creo que, al igual que comentábamos antes, necesita hacer algún tipo de corrección. Para mí, los precios interesantes para tomar largos en el caso de Hermès sería la zona de los 2.040. Por tanto, pues bueno, en principio habría que esperar esas correcciones para ver un poco pues cómo testea, ¿no? Esas resistencias que rompió relativamente hace una semana aproximadamente, ¿no? Hace algunas sesiones. Y la otra que me comentabas era Solaria. Vale, bueno, Solaria, que también lo hemos estado analizando esta semana, la verdad es que está en una situación bastante compleja. Prácticamente está a punto de romper el último nivel de soporte que le queda en la zona de los 12,11. Ese nivel de soporte es el nivel que se veía en marzo de 2022. Por tanto, está en una zona muy compleja y, como bueno, yo creo que he comentado en alguna ocasión, intentar coger los cuchillos en el aire es algo muy peligroso, ¿no? Yo preferiría esperar a ver cuál es el desarrollo de Solaria, a ver si consigue consolidarse y consiga aguantar esa zona de los 12,10, de los 12 euros, y si genera algún patrón de giro alcista, entonces sí volvería a ser un valor que tendría en cuenta. Pero ahora mismo, con la situación en la que tiene y tocando esos últimos niveles de soporte en la zona de los 12, lo veo muy complejo y muy arriesgado el intentar buscar posiciones en Solaria. Venga, vamos con un audio. Buenos días, les mando este audio para ver si el analista puede analizar Carvana. Estoy comprado en 50,90 y he visto que ha mejorado mucho desde que hizo su última corrección y cambió al alza. Sin embargo, sé que ahora el miércoles al cierre presenta resultados.
Las estipulaciones pues son un poco a la baja comparados con las últimas presentaciones que hizo, y me gustaría pues saber un poco cuál es la opinión del analista sobre la situación actual de la acción y ver pues dónde podría tener la resistencia actualmente. Muchas gracias. Mira, nos pregunta también Gabriel en YouTube, ¿qué te parece Carvana si es posible que estalle ya alguna vez tras los resultados? Ojalá, ¿verdad? La verdad es que llevamos varias sesiones, ¿no?, comentando el tema de Carvana, y para mí desde el punto de vista técnico la situación pues sigue siendo muy similar. Sí es verdad que tiene un aspecto técnico muy interesante, ¿no?, con una formación chartista de taza, ¿no?, lo que nos invita a pensar a que por fin llegará ese giro al alza, y además existe un potencial patrón de giro también con retrocesos de Fibonacci, donde el título nos mostró cómo la zona de los 24,22 es una zona potencial, digamos, de compra. ¿Qué es lo que le falta a Carvana para poder despegar? Pues que supere la resistencia que tiene en la zona de los 57,72. Es su resistencia semanal, también es su resistencia en gráficos diarios, y básicamente pues para el muy muy corto plazo habría que vigilar, ¿no?, esa zona de los 57,72 y la zona de los entre 57,72 y 62,56. Hasta que no supere esa zona no habría o no tendríamos ese gatillo para buscar entradas en Carvana, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver, ¿no?, si finalmente se da ese despegue. Como decía, la parte técnica yo creo que es muy interesante, con esa estructura chartista de taza que nos invita a pensar en el giro alcista, pero todavía le queda la consolidación, le queda el gatillo final, la superación de los $58 aproximadamente para poder pensar en tomar nuevas posiciones alcistas. Mira, Manuel, en YouTube también. Si comprarías Amadeus y AENA, ¿y dónde pondrías el stop? Y si no ves muy apagada Global Dominion, esta las tiene a 3,4. Amadeus y AENA, ¿las comprarías? Y luego Global Dominion, Amadeus, AENA 3,4. Que tiene dudas, dice. Amadeus. Bueno, pues Amadeus, honestamente, ahora mismo yo no sería un título que tuviera en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que vemos es una clarísima estructura de lateralización que no nos dice nada. Si es cierto que el título ha hecho el intento de hacer esa superación de los 66, 67 euros, y la estructura nos invita a pensar en que puede haber un movimiento alcista, porque la corrección se quedó en zona de 61,8, ¿no?, la zona de los 54,60. Ese rebote en la zona de 61, que podía ser muy interesante pensar, ¿no?, para pensar que el título continuará con subidas, pues finalmente se quedó en nada, ¿no?, porque volvió a rebotar a la baja en esa zona de los 66, 67 euros. Por tanto, si tuviera que tomar una iniciativa alcista, lo haría por encima de los 70,40, y considero que ahora mismo, en este preciso momento, no sería un título interesante por esa lateralización. Luego, en el caso de AENA, vamos a irnos rápidamente. Para entrar. Título. Ahí está. Sí, en el caso de AENA, sí es cierto que me parece muy interesante la resistencia que ha perforado por encima de los 155, ¿vale? Pero en estos momentos tampoco la consideraría como una potencial entrada, porque inmediatamente después tenemos una zona de resistencia muy, muy importante, ¿vale?, que va desde la zona de los 183 a los 175. Ahí el título siempre ha mostrado una gran resistencia, donde pues por el momento pues no espero que lo vaya a consolidar o que vaya a superar esos niveles, y podría haber alguna corrección. Si buscara compras por hacer una operación, digamos, más especulativa, más que de medio largo plazo, sí es cierto que podría esperar de nuevo al throwback, a la zona de los 155, 156 euros, y a partir de ahí quizás buscar largos para volver a intentar a capturar, ¿no?, ese tramo hasta la zona de los 180, 183. Pero honestamente, ahora mismo a los precios que cotiza, al estar tan cerca de esos niveles de resistencia, pues corres el riesgo de que el título se gire y te quedes con una posición pues totalmente colgada. Y luego me decías, era Global Dominion. Vamos a ir a Global Dominion, que de momento, bueno, tiene un proceso bajista, que de momento pues no ha finalizado, por lo que puedo ver en el gráfico. Tenemos el último mínimo en zonas de los 3 euros aproximadamente, y la referencia principal en resistencia ahora mismo debería ser la zona de los 3,62. Como digo, la estructura sigue siendo una estructura
bajista, máximos y mínimos decrecientes, y hasta que esta dinámica no cambie, pues no considero que pueda haber algo interesante. Si es verdad que ha repetido esa zona de soporte importante, la zona de los 3, pero ahora mismo, después de las 2 sesiones que lleva consecutivas con fuerte caída, creo que habría que esperar a ver qué reacción hace de nuevo sobre la zona de los 3, y una vez vista si realmente hay una recuperación en esa zona y se consolida ese nivel de los 3, por encima de los 3,63 podría ser una buena opción de entrada en largo. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atenderme. Mira, quería preguntar por Mapfre, compradas más o menos como es, 1,95, Iberdrola 10,80 y, Acciona 115. A ver qué me puede decir de las tres, y las aguanto. ¿Acciona a cuánto? 115. Muchísimas gracias. Las Acciona a 115 las tengo. Esas sí pierdo, no sé, pues igual un 10% más o menos. Vale. Muy bien, gracias, José Luis. Venga, Iberdrola ya decíamos que bien, pero me cuentas muy algo bien, así para que lo sepa. Sí, rápidamente, ¿no? El tema de Mapfre, la verdad es que la vemos bastante bien, porque la verdad es que se logró consolidar, ¿no? Por encima de su último máximo decreciente, que coincide con la zona del 1,94, y por tanto considero que la entrada es buena, ¿no? Hay una consolidación clara del precio por encima de esos niveles, que son el máximo decreciente, y por tanto yo creo que puede desarrollar. Sí es cierto que en las últimas sesiones ha quedado ahí bastante lateralizado, y yo, dentro de esa operativa, quizás la referencia más importante para valorar una salida de la acción la tomaría en la zona del 1,75 aproximadamente, que son los últimos niveles de soporte relevantes dentro de esas pequeña secuencia alcista que está haciendo. Si supera la zona del último máximo de los 2,10, pues entonces obviamente es el título que está para mantener. Y luego en el medio largo plazo, la verdad que me gusta, porque Mapfre ha conseguido romper toda la directriz bajista, toda esa tendencia bajista que tenía de medio plazo, y parece que el sentimiento pues es positivo. Obviamente no creo que haga un gran desarrollo alcista, o le va a costar bastante mantener ese desarrollo alcista, y quizás le va a costar superar la zona de los 2,31, pero de momento yo estaría tranquilo con ese título. En cuanto a lo que me comentaba de Iberdrola, 10,80, ya habíamos comentado algo, así que estábamos a 10, más rapidito con ella. Eso es, muy rápido con Iberdrola, 10,80, bien, me parece bien. Obviamente yo hubiera esperado a la ruptura de los 10,92, pero creo que esa zona de soporte de los 10,54 lo va a mantener, no se va a perforar, y la tendencia general sigue siendo alcista. Esperemos a ver los resultados, ¿no? de esta semana, y si eso pues nos ayuda a que se siga incrementando. Y luego era Acciona. Eso es, a 115. Acciona comprada a 115. Pues la verdad que con Acciona la verdad la situación es bastante compleja. Sí es verdad que está ya muy cerca de un nivel de soporte que fue anteriores resistencias, allá por el año 2019-2020, nos queda ya bastante lejos, y ahí quizás podría haber algún tipo de reacción alcista, pero la realidad es que a día de hoy ha perdido el nivel de soporte que tenía en los 112, y por tanto eso es un riesgo muy evidente, ¿no? Yo creo que tardará tiempo en volver a recuperar esa zona de los 115, y ojalá esa zona de los 104 sirva como referencia para un rebote. Toma nota, Samuel, que nos vamos a las noticias y te dejo con deberes, como siempre. Pregunta Miguel por dos valores: Theme Integrate Shopping, que es ZIM, el ticker, por Fuel Cell, que es FCEL, y otro oyente pregunta por Marathon Digital, Mara, en el Nasdaq. En este caso dice que está dentro a 15, Marathon Digital. El otro preguntado solamente por la evolución de Theme y de Fuel Cell. Eso en WhatsApp. Y en YouTube, un oyente, Manuel, pregunta por 3. Ulta Salon Cosmetic, es ULTA, Ulta, Palo Alto y Sofina. Me dices un poquito pinceladas de cada uno, a ver qué podemos esperar de esas compañías, ¿vale? Hasta ahora. Venga, muy bien. Hasta ahora. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. You are the one for me, for me,
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable.